El columnista y periodista Daniel Coronel publicó este domingo una columna bastante interesante que tituló El caso desgranado, en donde habla sobre Jaime Granados, uno de los abogados de Álvaro Uribe, y cómo es el modus operandi de este supuesto abogado ante la justicia para defender a determinados políticos, que en este caso Coronel hace una comparación entre el caso de Eduardo Pulgar y el de Álvaro Uribe. Los dos están siendo llevados por Jaime Granados, y cómo estos dos políticos renunciaron a su curul en el Senado para cambiar su juez natural, que era la Corte Suprema de Justicia, y pasar a la Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa, en donde aparentemente tienen más opciones de impunidad. Y además Coronel trae a colación evidencia de cómo es que Jaime Granados, en su modus operandi, cambia hasta sus argumentos en determinados tribunales para conseguir sus objetivos. O sea, se contradice él mismo en sus argumentos simplemente con el fin de conseguir sus objetivos, y en eso se basa la columna de Coronel, que es sumamente interesante para encontrar el punto de cómo es que estos supuestos abogados manejan estos casos y cómo es que logran que sus defendidos pues salgan avantes de todos estos casos. La Corte Suprema de Justicia ya no asusta a ningún poderoso. La tronera legal que armó con su jurisprudencia contradictoria e inconsistente sobre el fuero de los congresistas ha convertido en rey de burlas al máximo tribunal. Cada vez que la otrora temida Corte tiene pruebas contra un senador, el investigado renuncia a su investidura y el expediente pasa a la cómoda y politizada Fiscalía de Francisco Barbosa. Y esta era una de las críticas que se hicieron cuando Uribe renunció a su curul y pasó de la Corte a la Fiscalía su caso sobre presunto fraude procesal y soborno a testigos. Hubo muchas críticas porque entonces esto permitirá que en el futuro muchos congresistas empiecen a renunciar para que la Corte no los investigue y pasen a la Fiscalía, y allá puedan manejar mucho mejor sus casos, porque ya sabemos cómo funciona este país lastimosamente. Obviamente esto ya pues está abriendo esa puerta muy peligrosa para que se cambie fácilmente el juez natural de estos congresistas. El caso más reciente es el de Eduardo Pulgar. El senador fue grabado mientras le ofrece 200 barras a un juez para que decida a favor de su amigo Luis Fernando Acosta Ocio, diciendo que de viva voz que así su compinche y patrocinador puede controlar una universidad que me pone unos votos muy importantes. Esos manes me ayudan con becas, me dan puestecitos y en campaña me tiran un billetico. Están los audios sobre Eduardo Pulgar hablando u ofreciendo 200 barras para que un juez cambie su decisión sobre este tema. También hay otros audios en donde habla sobre toda esta cuestión. Esto lo ha denunciado Coronel ampliamente en varias columnas y están las pruebas. Es contundente. Y la Corte Suprema de Justicia tiene las pruebas, pero obviamente al renunciar a su curul y con el precedente de Álvaro Uribe, esta gente puede llegar a la Fiscalía, en donde manejarán esto fácilmente, aunque estén las pruebas. Y es que es muy claro, apenas llegó el caso de Álvaro Uribe a la Fiscalía, esta Fiscalía con Gabriel Jaimes, encargado del caso de Uribe y de Francisco Barbosa, lo único que ha hecho es buscar pruebas en contra de las víctimas. Mirar a ver cómo tumban a las víctimas y no cómo buscan las evidencias sobre el presunto soborno a testigos y fraude procesal de Álvaro Uribe. Eso se quedó quietico. Ellos lo que están haciendo es buscando evidencias que van a dejar mal paradas y a tumbar las víctimas en este proceso. Ante el cúmulo de evidencias, la Corte ordenó su captura mientras que la Procuraduría se disputaba la jurisdicción disciplinaria con la inútil Comisión de Ética del Senado. La defensa de Pulgar hizo todo lo que pudo para dilatar el proceso disciplinario para impedir que lo iniciara el procurador saliente Fernando Carrillo y que más bien llegara a las manos de la nueva procuradora Margarita Cabello, de cuya cercanía con Pulgar dan cuenta fotografías publicadas en esta columna. Margarita Cabello es una uribista acérrima, está en ese cargo gracias al uribismo, y pues claramente Fernando Carrillo, que no era del uribismo, sí iba a realizar una investigación exhaustiva en contra de Pulgar, y ellos intentaron de todas las maneras dilatando el proceso para evitar que Fernando Carrillo iniciara la investigación y que finalmente terminara con la procuradora Margarita Cabello, que ya sabemos hace parte del uribismo.
El constructor del túnel por el que los poderosos se le escapan a la Corte Suprema se llama Jaime Granados. En su eficiente labor para lograr la impunidad de sus defendidos, el doctor Granados ha llegado a tal grado de cinismo que es capaz de sostener dos tesis contrarias en el mismo caso. Para retardar el proceso disciplinario contra Pulgar y tratar de quitárselo a la Procuraduría de Carrillo, Granados aseguró ante el Consejo de Estado que, debido a que el senador Pulgar Daza tenía la calidad de congresista en el año 2017 y los hechos relacionados con el presunto ofrecimiento dinerario a un servidor judicial derivan de una afectación a la función congresional por la posible vulneración de los deberes contemplados en el artículo 8 de la Ley 1828 del 2017, la autoridad competente para continuar adelantando el proceso disciplinario es la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República. Ojo a esto, porque este documento que está en poder de Daniel Coronel, ahí se evidencia la argumentación de Jaime Granados ante el Consejo de Estado para evitar que el caso de Eduardo Pulgar en materia disciplinaria terminara en la Procuraduría de Carrillo y ese caso finalmente pasara a la Comisión de Ética, que esas comisiones de ética no sirven para ya saben qué. Entonces por eso les sirve que terminara en esa Comisión de Ética el caso disciplinario, y en su argumentación dice que lo sucedido con el posible ofrecimiento de dinero de Pulgar a un juez sucedió, según Granados, afectando la función congresional como congresista, derivan de esa afectación según su argumento. Ojo a eso. Ese era el argumento de Granados ante el Consejo de Estado, que lo que hizo, pues deriva de una afectación a la función congresional y por eso debe pasar el caso disciplinario a la Comisión de Ética. Tengan eso muy presente, porque lo siguiente va a hacerlos o reír o dar lástima o llorar con estos supuestos abogados. Hace pocos días, cuando su cliente renunció al Senado, el abogado Granados envió un extenso memorial a la Corte Suprema pidiendo remitir el caso a la Fiscalía por competencia. El abogado, que antes afirmaba que la conducta disciplinaria debía ser investigada por la Comisión de Ética del Senado por afectación de la función congresional, pasó a sostener que las conductas punibles por las que se investiga al ciudadano Eduardo Enrique Pulgar Daza no tienen relación con las funciones por él desempeñadas como senador de la República. ¿Cómo así? O sea, cuando el caso iba a terminar en la Procuraduría de Carrillo, que no era un uribista, ahí sí el caso tenía que ser investigado por la Comisión de Ética, según Jaime Granados, porque afectaba o tenía una afectación en su función como congresista. Entonces, por eso tenía que pasar a la comisión. Pero ahora, cuando renuncia al Senado para cambiar su juez natural, que era la Corte Suprema, y pasar a la Fiscalía, ahí sí dice Jaime Granados que este caso no tiene ninguna relación con sus funciones de congresista, de senador de la República, y que por eso debe pasar de la Corte a la Fiscalía. Si ven la argumentación contradictoria de este supuesto abogado, dependiendo de lo que le sirva a su cliente, cambia la argumentación y no importa si se contradice. Como necesitan pasar de la Corte a la Fiscalía, ahí sí el caso no tiene nada que ver con su función como congresista. Y pasando a la Fiscalía, pues pueden manejar mucho mejor este caso y ya sabemos en qué podría terminar, pero cuando se trataba de la Procuraduría de Carrillo, ahí sí no podían usar este argumento, sino que dijeron, ay no, Eduardo Pulgar lo que hizo tiene que ver con su función congresional y por eso debe terminar en la Comisión de Ética. Impresionante cómo cambian de argumentación simplemente para modificar las reglas de juego en la justicia. El doctor Granados, como dice una cosa, dice la otra. La Corte Suprema de Justicia debe decidir si tolera nuevamente que la impunidad impere por cuenta de este mecanismo que permite a estos personajes escoger su juez. Eso es muy peligroso, porque entonces, ¿en qué democracia y en qué administración de justicia estamos si uno puede escoger el juez que lo va a investigar, que lo va a sancionar, o puede escoger
cómo o quién lo investiga, cómo se maneja su caso. O sea, esto es otro nivel y según Uribe, él nunca ha eludido la Corte Suprema de Justicia, que lo investiguen y no sé qué, pero sí salió corriendo cuando vio la cosa mal parada en la Corte y se fue para la Fiscalía renunciando a su curul en el Senado. Eso es otro nivel de cinismo de esta gente. Los hechos prueban lo contrario. La Corte no mantuvo ninguna competencia. Con la asesoría del mismo abogado Jaime Granados, el entonces detenido expresidente Uribe renunció al Senado para escapar cobardemente de la Corte y quedar bajo el manto de la Fiscalía, que en la práctica no lo investiga a él, sino que busca desesperadamente pruebas contra quienes se han atrevido a denunciarlo para así desviar definitivamente el proceso, dice Daniel Coronel. ¿Cómo la ven? Así manejan estos supuestos abogados los casos en el país y hacen lo que se les da la gana con la justicia y la Corte Suprema permitiendo todo esto, cambian sus jueces naturales, se contradicen en sus argumentaciones en diferentes tribunales simplemente para favorecer a sus apoderados. Y así están las cosas. Ese es el modus operandi de estos personajes. Vamos a ver qué sucede con la Fiscalía en los próximos días, próximas semanas, que tienen que emitir una decisión sobre si continúan con el proceso en contra de Uribe o si se busca la preclusión de ese proceso. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Adiós.